Bueno, continuamos hablando con María Huerlado, directora ejecutiva de Archivo Cuba. Una de las cosas que tú has denunciado y que has documentado también es la trata humana en el ejemplo de los médicos, ¿no? Que es una comercialización con... De los médicos y más, y más, ingenieros, marinos, músicos, científicos. No solo de los médicos, es el mismo esquema. El de los médicos es más conocido porque hay más números y se le ha dado más atención. Claro, y porque además es un cártel, los gobiernos ideológicamente afines, como es en este caso el de Honduras, con Xiomara Castro, y el de los Castro en Cuba, o el de Maduro, lo que hacen es que utilizan los organismos internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud, que dirige nada más y nada menos que Tedros Adhanom, que fue ministro de Salud del régimen de Eritrea acusado de violaciones de derechos humanos. Y ahí está, felicitado por Fauci. Tenemos un informe sobre la OPS. Sí, la OPS es cómplice de todo esto. Pero muy largo, sobre la complicidad con Cuba. Entre ellos, esto de promover estas misiones desde los años 70, por lo menos. Yo tengo documentado. La triangulación comenzó entonces. Claro que sí. Ahora, vamos a escuchar en el negocio de los a Ricardo Salgado, secretario del gobierno de Honduras, defendiendo el trato, para que vean. La pregunta que muchos se hacen, ¿recibirán un estipendio los médicos cubanos que integran esta brigada? Por supuesto, tienen que vivir, viven en Honduras, la vida no es barata en Honduras y cada uno recibirá una modesta suma en comparación con la calidad de especialista que tienen. Ellos no saben cuál es la calidad. De todas maneras, Samuel Santos, que es el presidente del Colegio Médico de Honduras, dice que le están pagando $2,000, ¿no? Más casa, comida y transporte. Él lo explica. Tenemos aquí médicos extranjeros que vienen de la hermana República de Cuba y que se les va a dar un estipendio, dicen ellos, igual es un salario de $2,000 al mes, lo acaban de decir, reconocer el director del INJUPEN y el secretario de Desarrollo Social y compararon que más bien en Qatar les dan $11,000 y que nosotros solo les vamos a dar $2,000. Ellos lo dijeron. Cuando yo les dije que tengo notas de alcaldes donde me dicen que les han dicho que esos alcaldes tienen que pagarles una casa amueblada, darles la alimentación y darles un vehículo, también ellos reconocieron de que es verdad. A ver, aquí hay un problema porque los médicos de Honduras que tienen dificultades, que hay muchos desempleados o que están en huelga, porque los médicos cubanos son como rompehuelgas. Los médicos de un país están pidiendo mejorías de salario y llegan los médicos cubanos a, no, pero que los médicos cubanos van a sitios donde no van los demás. Qatar, $11,000 al mes. De esos $11,000 al mes. Déjame aclarar algunas cosas, ¿no? Porque yo llevo muchos años estudiando el tema de las misiones. Primero es importante ver los acuerdos, que haya transparencia, y el colegio hondureño lo ha estado pidiendo por meses. Esta batalla lleva tiempo. Curiosamente, la gente tal vez no recuerde, pero lograron sacar la misión de Honduras y volvió una brigada, cuando ya nació Mara, vuelve una brigada con el COVID. Y ellos ahí volvieron a meter la brigada ahora, porque el colegio médico había tenido éxito de sacar la brigada porque los médicos están ganando mucho más que los hondureños, pero no los médicos cubanos, el Estado cubano por su servicio. Entonces, ahí hay que aclarar lo que gana Cuba, que a lo mejor es $2,000, porque en Guatemala es similar, y en ciertos países ellos aceptan ganar menos que en los estados petroleros como Arabia Saudita, Qatar, etcétera, ¿no? Y aceptan eso porque esto tiene un poder de propaganda, de influencia a nivel de país, y de meter el modelo cubano, el socialismo, o sea, tiene una serie de prebendas, pero igual ganan. Es una fuente de dinero. Sí, pero igual ganan. Es una manera de ayudar a Cuba y además lograr influir, propaganda, es como etcétera. Un cártel. Es un pero cártel. Ese modelo que ellos están hablando ahí, por lo general se trata de que Cuba recibe, en este caso puede ser $2,000, pero encima de eso el gobierno local paga casa amueblada, internet, comida, transporte, los transportes a Cuba una vez al año, el seguro en el país. O sea, cuando uno empieza a sumar, está pagando el país muchísimo más de lo que ganan los locales. ¿Y sus médicos entonces en sí? Y los médicos desempleados. Y esto ha pasado en distintos países. Claro, por eso es la pregunta que se hacen ellos, veamos.
Y la pregunta que nosotros nos hacemos es por qué al médico hondureño, que tenemos 11.000 desempleados, no pueden darle esas comodidades. Para que vayamos por partes, doctor, usted le hacía una consulta, me dijo con respecto al pago, ¿cuánto suma todo esto que me acaba de expresar? Ok, un médico general hondureño gana 28.000 lempiras, un especialista 32.000 lempiras. A los médicos cubanos, ellos lo acaban de aceptar $2.000, eso es 50.000 lempiras. Más casa, más alimentación, más vehículos. Entonces todo eso suma casi los 100.000 lempiras, porque a un médico especialista hondureño le dan 32.000 lempiras y él tiene que pagar su casa, tiene que pagar la alimentación de su familia y además tiene que pagar su gasolina y el transporte. ¿Por qué no le damos entonces todo eso a los médicos hondureños? Aceptaríamos. ¿Por qué? Aceptaríamos que nos den a nosotros 32.000 lempiras, pero que nos den la casa, la alimentación y el vehículo. Está clarito, ¿no? Sí, pero es que todavía es más. Él no contó ahí los traslados, el chofer, y la gente que meten a vigilar, porque cobran lo mismo que los médicos que no son médicos especialistas, sino que son lo que ellos le llaman el estadístico, el jurídico, el no sé qué, que son para vigilar y hacer trabajo de inteligencia probablemente. Está pagando ese país por eso. El único país reciente que ha logrado sacar una brigada, aparte de Honduras hace unos años, y Panamá hace un tiempo, si mal no recuerdo, es Kenia. Y eso tomó años de batalla del colegio médico, el sindicato, hasta que finalmente el parlamento lo apoyó y lograron sacar la brigada que está ahí hasta junio, hasta el último pero creo contrato. que han vuelto a hacer un pacto, como con el tema de Brasil, sacaron los médicos de Brasil y ahora con Lula aquí. Los de Kenia se van, parece. Sí. ¿No? Eran 100 también, tampoco son tantos, ¿no? Pero la gran pregunta es que nadie dice, ¿y los cubanos? Que en Cuba no hay especialistas. O sea, hay una serie de cosas que la OPS y la OMS y los países que están trayendo a los cubanos no están preguntando. Aparte del costo, que no tiene sentido. A ver, el tema de que sí es una brigada médica, y él explica que no es una brigada médica, porque una brigada médica, o sea, ¿por qué tú puedes ejercer medicina en un país donde no, aquí para ejercer la medicina tienes que revalidar el título, donde esos médicos cubanos no han revalidado el título, bajo la complicidad de la Organización Panamericana de la Salud, que los presenta como una brigada médica? Una brigada médica es en caso de un terremoto, etcétera, unas personas que van a estar temporalmente y además no pueden hacer todo haciendo una ayuda. Pero si ya tú te vas a quedar allí de manera cuasi permanente, tú no eres una brigada. Él lo explica. Una brigada es establecida por la ley de colegiación obligatoria, que es constitucional, desde hace 60 años. Cuando viene una brigada del extranjero, tiene que pasar por el colegio profesional de la carrera a la que ellos pertenecen, en este caso el colegio médico, y traernos los títulos que tienen para que sean certificados. Y el colegio médico les da una autorización para estar por 90 días en el país. Más de 90 días ya no es una brigada médica cubana, sino que más bien es trabajadores cubanos médicos en Honduras recibiendo salario del pueblo de Honduras. Claro, de los contribuyentes hondureños. Vamos a una pausa.